sobre nosotros, por de tu rostro, que es el camino de la justicia y la paz, que brille sobre nosotros, el resplandor de tu rostro, ilumínanos el camino de la justicia y la paz. Démosle un fuerte aplauso a Elisa y Giovanni. Fuerte aplauso para ellos. Vamos ahora a ver el impacto que ha tenido la inmigración en la Iglesia Católica de los Estados Unidos y algunas cosas prácticas que están disponibles para cada uno de ustedes para que puedan servirse de esos recursos cuando hablan sobre inmigración, cuando tienen conversaciones sobre inmigración, cuando ustedes hacen ministerio pastoral con los inmigrantes. Levanten la mano los que han participado en el proceso del quinto encuentro. ¿Algunos de ustedes lo han hecho? Muy bien. En ese proceso del quinto encuentro, del que ya vamos a mencionar alguna cosa más, varias de estas estadísticas se mencionan. Y se mencionan porque de alguna manera muestran el impacto de lo que ha ocurrido con tantos hispanos viniendo a los Estados Unidos. El 71% del crecimiento de la iglesia en este país, desde 1960 hasta ahora, 71% del crecimiento de la iglesia se debe a la inmigración hispana. Son los hispanos católicos los que han mantenido los números de la iglesia católica en los Estados Unidos y los que la han hecho crecer. El número actual de hispanos católicos en la iglesia en los Estados Unidos es el 35%, número actual. 35% de católicos aquí en este país son hispanos. Eso, el profesor Ospino siempre habla de un proceso de hispanización de la iglesia católica en los Estados Unidos. Ya no somos la minoría. Ya no somos un grupo. Vamos a convertirnos muy pronto en la mayoría, y en los menores de 18 años ya lo somos. La mayoría de los católicos hispanos está concentrada en el oeste de Estados Unidos y el suroeste, sobre todo California y Texas. Por supuesto que hay muchos en Florida, hay muchos también en Nueva York, en Chicago, pero la gran concentración de los hispanos católicos está en California y en Texas. Más del 50% de los hispanos católicos han nacido en los Estados Unidos y obviamente hablan en inglés. Sin embargo, la iglesia sigue pastoralmente trabajando fundamentalmente en español. Y eso a ustedes como líderes tienen que ir como que prendiendo la lamparita y decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo con la segunda generación, la tercera generación? Porque ellos hablan, se comunican, escriben y leen mucho más inglés que español. Muy importante para nosotros como líderes. El último dato que quiero compartir, a pesar de que somos casi la mayoría, en menores de 18 años, y somos el 35%, ¿cuál es el porcentaje de sacerdotes hispanos atendiendo a esta comunidad? 3% de los sacerdotes. Entonces vamos a ser muy pronto la mayoría. Hay solo 3% de sacerdotes. Apoyen a los sacerdotes, apoyen las vocaciones. Este es un dato un poquito desalentador que nos debería animar a nosotros a trabajar más en las vocaciones. La comunidad hispano-católica es la que produce menos vocaciones entre todos los grupos católicos de los Estados Unidos. Proceso de hispanización de la iglesia. Hofmann Ospino siempre dice que el factor más influyente en la vitalidad de la iglesia o en el declive de la iglesia en los próximos 10 años, el factor más influyente en sus parroquias, en las diócesis, va a ser cómo involucramos a la comunidad hispana. Si la involucramos bien y la integramos bien a la vida de la iglesia, a la vida eclesial, la iglesia va a ser una iglesia fuerte. Y si la dejamos en la sombra, trabajando solita, en paralelo, ahí que se las arreglen, entonces la iglesia va a empezar profundamente a declinar. ¿Por qué? Por los números. La mayoría son hispanos. Quiero destacar los derechos humanos fundamentales relacionados con la inmigración. Derecho humano fundamental. Las personas, dice la Iglesia Católica, tienen derecho a no emigrar. El derecho primero y fundamental es el de quedarse en su propia tierra y encontrar oportunidades de vivir con dignidad. Es el derecho fundamental. Por eso es que una pregunta para nosotros es ¿qué estamos haciendo para que la gente no tenga que emigrar? Para crear
sociedades justas y pacíficas en los países donde están inmigrantes. El primer derecho fundamental es a no tener que salir de tu tierra. Segundo derecho, bajo ciertas circunstancias, cuando hay extrema situación de pobreza, falta de empleo, violencia, hay un derecho humano fundamental a emigrar. La Iglesia lo ha repetido muchas veces. Todos tenemos el derecho a emigrar. Y si nosotros estuviéramos en la situación de muchos de los refugiados e inmigrantes, haríamos exactamente lo mismo. Aquí no hay que explicarlo, por la inmensa mayoría de nosotros somos inmigrantes. Finalmente, la Iglesia siempre destaca el hecho de que debe respetarse en todo momento, a pesar de que estos derechos son bien claros, siempre hay que respetar la dignidad y los derechos humanos fundamentales de cada persona. Eso de atrapar inmigrantes, meterlos en centro de deportación, no dejarlos que se comuniquen con nadie, que puedan ver a un médico, que puedan ir a un baño, que puedan hacer una llamada telefónica, eso viola los derechos humanos fundamentales y la dignidad de la persona. En esta diócesis ustedes tienen que estar muy agradecidos del liderazgo que tienen en el obispo. Tienen que estar muy agradecidos. Hay pocas diócesis que tienen un obispo tan comprometido y que trabaja tanto y que apoya el trabajo de los párrocos y de las parroquias y que se involucra con la comunidad hispana y que camina con la comunidad hispana. Eso es una bendición de Dios, que hay un montón de diócesis en los Estados Unidos que no lo tienen. Entonces siempre hay que dar gracias a Dios de tener líderes clarividentes, claros, que apoyan a la comunidad hispana. Entonces Él ha hecho muchísimo. Ustedes... yo he visto muchos de sus artículos, de su caminar con la comunidad, fotos, y no es algo nuevo, viene haciéndolo desde hace mucho. Esto que hemos vivido acá, o algo similar, o inclusive mejor de lo que estamos viviendo aquí, se puede crear en nuestras propias parroquias. Hay que abrir espacios de diálogo. No hace falta pelear, no hace falta espacios de diálogo donde la comunidad hispana escuche los miedos, las preocupaciones de la comunidad anglo-ciudadana en este país. Ellos tienen miedos, tienen preocupaciones y hay que escucharlos. Nosotros tenemos que escucharlos porque son también ellos nuestros hermanos. Otra cosa que es fundamental y que yo espero que muchos de ustedes lo puedan vivir en sus parroquias o lo puedan vivir a través de la diócesis, colaborar con Caridades Católicas. Caridades Católicas es la agencia que trabaja aquí en los Estados Unidos fundamentalmente ayudando a los más vulnerables, a los más pobres, a los indocumentados. Entonces, colaborar con Caridades Católicas diocesana, hay muchos programas que ellos pueden llegar a tener que pueden servir de ayuda a las familias que están en pobreza, que son más vulnerables. Entonces, ¿cuáles son esos programas? ¿Los conocemos? Están esos programas listados en los boletines parroquiales. Muy importante estar bien conectado con Caridades Católicas. Lamentablemente, en la inmensa mayoría de las diócesis, Caridades Católicas está haciendo algo por acá y la comunidad hispana ni siquiera ha escuchado hablar muchas veces de eso. Alguno que otro. Entonces, ver qué es lo que está ofreciendo Caridades Católicas en cada diócesis y conectar las parroquias con ello. De manera bien práctica, si ustedes van a YouTube, y esto es muy importante comunicarlo a las familias en las parroquias, si uno va a YouTube, hay centenares de videos breves, de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, que explican brevemente cuáles son los derechos y qué debe hacer un indocumentado si, por ejemplo, número 1, si viene ICE a tu casa, la policía, Immigration and Customs Enforcement. Si viene a tu casa y golpea tu puerta, ¿qué debes hacer? ¿Debes abrir? ¿Debes hablar? ¿Los debes dejar entrar? ¿Cuáles son tus derechos? Hay videos de 5 o 6 minutos que nuestros hermanos indocumentados tienen que conocer. Porque a veces cuando se comete un error, termina eso en deportación. No hay que mirar a la comunidad hispana solo como un grupo que necesita ayuda. Hay que ver el potencial que ellos tienen de ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás, ¿sí? Segundo, es muy importante escuchar las necesidades de la comunidad en las parroquias. Hay párrocos que han hecho simplemente reuniones para que la comunidad venga, y esa era la idea del quinto encuentro, para que la comunidad venga y pueda expresar cuáles son las necesidades. ¿Cuánta gente hay que, por ejemplo, es muy simple, cuánta gente hay en la parroquia que no tiene papeles? ¿Cuánta gente hay en la parroquia que está bajo el DACA? ¿Cuánta gente hay en la parroquia que tiene un permiso de trabajo solamente? Ese tipo de información es muy útil a la parroquia y a la gente le sirve contar su historia, explicar dónde están, que los escuchen, escuchar.
Proveer servicios bilingües es otra clave. Hay mucha gente que se siente más cómodo, sobre todo los jóvenes, se siente más cómodo en inglés que en español. Todos nuestros servicios a las parroquias tienen que dar en español y en inglés. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay mucha gente nacida aquí que se siente, que tiene un papá indocumentado, una mamá indocumentada, que tiene un tío, una hermana, un hermano mayor. Entonces, asegurarse que todo lo que se ofrezca en español y en inglés. Clave, identificar líderes positivos. Hay líderes negativos. Hay líderes católicos que inconscientemente la frustración, la pena, el dolor, los lleva a buscar confrontación, a buscar conflicto, a buscar sacarse encima esa frustración. Entonces, hay que identificar a los líderes positivos. Los hispanos necesitan en nuestra parroquia tener un sentido de bienvenida. Adelante, bienvenido amigo, mi casa es su casa, el sentido de bienvenida. Pero las parroquias no están haciendo un buen trabajo si lo único que hay es el sentido de bienvenida. Ese es el primer paso, la primera fase. Abrir la parroquia y hacerlos sentir bienvenidos. Aquí se habla español, aquí hay recursos en español, aquí hay anuncios en español, aquí el boletín es bilingüe. Sentido de bienvenida, primer paso. Segundo paso, sentido de pertenencia. Amigo, usted no es solo bienvenido en esta parroquia, sino que usted pertenece a la parroquia. Y el tercero, que es como la meta, el sentido de que participa en la toma de decisiones. No solo que es bienvenido, no solo que usted es miembro de la familia, sino que además tiene voz y voto. Nuestra compañía CRS también tiene recursos que pueden ayudarlos, sobre todo en el tema de evangelización y de formación. No son servicios, pues nosotros trabajamos a nivel global, pero son recursos que los ayudan a ustedes y a su comunidad a apoyar a refugiados inmigrantes a nivel global. Nosotros trabajamos a nivel internacional. Entonces, los ayuda a ustedes y a la comunidad, como por ejemplo cuando hacen el plato de arroz o el rice bowl. Hay varios otros servicios a través de nuestra agencia y recursos que ayudan a migrantes y refugiados a nivel global, a nivel mundial. Hasta acá llegamos. Yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir todo esto. Obviamente que hay muchísimas otras cosas más. Yo sé que Andrés va a hacer anuncios, va a presentar otras cosas. Quiero agradecerle a todos por su acompañamiento y por su interés. Que Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Mi referencia es un poquito a lo que usted comentó de la misión que tenemos como inmigrantes hispanos en este país, de poder servir en la otra parte de la parroquia. Yo trabajo coordinando una de las parroquias que tiene una comunidad relativamente pequeña que está creciendo, pero uno de los problemas que no son tan graves, pero problemas que tenemos es que la comunidad que estamos creciéndola como ministerio hispano se quiere seguir concentrando solamente como ministerio hispano. Entonces, ¿cómo poder hacer que nuestros hermanos que no necesariamente hablan el inglés puedan sentirse parte de servir en la parte de la iglesia que no está relacionado a la lengua? Y que tiene que ver mucho con lo que está diciendo de intercultural. Esa era la primera pregunta del lado de los hispanos. Y la segunda pregunta es si somos bilingües, en el caso mío que quiero integrar a la parte angloamericana, ¿cómo puedo hacer que no solamente los líderes, sino las personas católicas que son de la congregación puedan sentir el proceso de inmigración como parte de su lucha como católicos? ¿Qué puedo hacer yo desde mi parroquia en inglés para poder crear ese espíritu social de compromiso con la comunidad inmigrante y que no se perciba como una campaña política? Muy bien, excelentes preguntas. A la primera pregunta, identificar gente puente, gente que tiene la habilidad bilingüe y la actitud mental y espiritual de conectar entre culturas. No todos están listos para trabajar en las dos culturas, no todos.
Hay un proceso, hay una conversión, hay un aprendizaje que hace falta. Hay líderes que por un tiempo, por unos años van a poder ser líderes dentro de su pequeño grupo y está bien. Hay todo un proceso, nada se aprende de un día para el otro. Pero para hacer un puente entre las dos hay que encontrar esa gente puente, los bilingües, los que tienen esa actitud de los dos lados. Y a veces ni siquiera hace falta hablar las dos lenguas. A veces es una cuestión más de actitud mental, de apertura y actitud espiritual que una cuestión del lenguaje. Entonces, identificar la gente puente. Segundo, no limitarse solo y exclusivamente a la liturgia. Vamos a crear una parroquia intercultural, entonces vamos a hacer una misa bilingüe, o trilingüe, o cuatrilingüe, como ocurre en las parroquias en California. No eso es muy bueno, eso hace muy bien. Hace muy bien si se hace bien. Si se repite 5 veces el Evangelio en distintas lenguas, la gente termina... Entonces hay que aprender a hacer liturgias bilingües y trilingües para que les sirva a todos. Pero hay que ir más allá, se pueden hacer eventos, ferias, donde los hispanos comparten de sus comidas, de su ropa típica, algún poco de información de los países que vienen, porque los hispanos no es un grupo, los hispanos son 22 países distintos, de 22 lugares distintos, con distintas idiosincrasias, culturas, tradiciones, religiosidad. Entonces, crear ferias culturales o de tradiciones católicas, donde los irlandeses comenten de su fe, los alemanes que tienen ascendencia alemana comenten de su fe, porque hay muchos anglos que vienen de distintas culturas, entonces cada uno puede compartir un poco de dónde proviene su familia, su religiosidad, su cultura, de esas ferias interreligiosas o interculturales dentro de la comunidad católica. Quitarnos el miedo, el tipo de culturas, tanto conocer a la comunidad negra, blanca, judía, musulmana. Todo ese tipo de comunidades tienen la misma historia que tenemos nosotros. Todos son inmigrantes, todos han sufrido y todos han pasado un dolor que pasamos nosotros. Al escuchar y tener paciencia con ellos, sabemos que nosotros no somos las únicas personas que tenemos el mismo dolor. Toda comunidad ha sufrido por lo que estamos sufriendo. Y entendernos y a tratar de comprendernos y unirnos. Hacer una fuerza entre todos nosotros, que es lo importante. Muy bien, gracias José Luis. Muy bien, gracias José Luis. Fuerte el aplauso para él. Cada vez que Dios envía su mensaje a su pueblo, vean en la Biblia, primera cosa que dice normalmente es: no temáis, no temáis, no tengan miedo, no temáis. A la misma Virgen María: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios, no temáis. Lo que más nos limita no son nuestros pecados y nuestras debilidades que tenemos todos nosotros. Lo que más nos limita es el miedo, que vamos a decir algo equivocado, que va a salir mal. Y el mensaje que Dios siempre manda es: no temáis, no tengas miedo, has hallado gracia delante de Dios, no tengan miedo. Entonces, muy, muy importante ese. Y ese es el espíritu que hay que inculcar en nuestra comunidad. No tengan miedo, no tengan miedo. Mi pregunta es en relación a interculturalidad, pero desde el punto de vista de migración. Las noticias en esta área, sobre todo en los canales americanos, nunca hablan del tema de inmigración. Puede haber a lo mejor alguna protesta, una manifestación y no se cubre. Entonces yo he notado que en el mundo anglo, en los hispanos de segunda y tercera generación, no saben nada absolutamente del tema de migración. Muchos creen que a lo mejor es cuestión de dinero. Me he encontrado con ujieres, por ejemplo, en mi parroquia, que dicen: yo conozco a una familia mexicana vecina, si yo pago $10,000, si es por dinero, yo pago su residencia o lo que sea. O los hispanos americanos no saben que no hay una puerta abierta en este momento para migración. Creen que todo es un proceso diferente. Entonces, mi pregunta es cuestión de informar, formar para crear conciencia. ¿Quién puede ayudar en eso? Los ministros de pastoral. ¿Cómo romper esa barrera para que la comunidad anglo y de segunda generación hispano se informen?
Una gran pregunta, muchísimas gracias, padre. En muchos países donde el gobierno y los medios no cubren, ocultan y tapan situaciones de profunda necesidad del pueblo, lo que ha hecho estallar o que ha traído, digamos, a la opinión pública el problema han sido los medios sociales. Pues los medios sociales están ahí. Muchos de nosotros tenemos Facebook y la comunidad hispana es muy activa en Facebook. Algunos tienen Twitter. Entonces, usar el Facebook, usar el Twitter, usar los medios sociales para difundir lo que está pasando. Está esta legislación que está pendiente, puedes apoyarla firmando esta carta y enviándola a tu representante en el Congreso. Hazlo online, se tarda 3 minutos. Roberto Rojas, correo electrónico, código postal, yo apoyo a este pedido de parte de los obispos y lo envío. Y eso llega a mi legislador. Y yo, señor legislador, yo pertenezco al lugar que usted representa. Yo voto en la próxima elección. Eso va creando conciencia. Entonces, usar mucho los medios sociales, porque los medios normales, las grandes cadenas de televisión muchas veces no cubren estas cosas. Pero como ocurrió en Egipto y como ha ocurrido en varios otros países, los medios sociales usados bien por el pueblo, bien organizados, utilizando estos otros recursos y empujándolos, educan mucho, forman mucho, crean mucha conciencia, tanto en los anglos como en las otras comunidades. Le damos gracias a Roberto por esta presentación y ahora vamos a hablar un par de cosas prácticas que nos aplican más a nosotros como diócesis. Esto es bien importante y aquí ellos en la hoja lo explican. Lastimosamente hay que decirlo, hay muchas personas que le ofrecen a nuestra comunidad servicios que no son ciertos. Y hay veces les ofrecen, sí, venga, yo lo hago, yo le hago los papeles, yo le aplico, le voy a obtener un seguro social, le voy a obtener un permiso de trabajo. Y es verdad, todo eso lo hacen, pero lo que han puesto a muchos es en un proceso de deportación. Porque cuando esa persona vaya a corte, le van a decir, qué pena, pero usted no califica para nada de eso, deportado, ¿ok? Entonces, esta oficina es una oficina fundada por los jesuitas y la diócesis de Camden. Los costos son supremamente bajos, incluso la primera consulta es gratis, que a ti te van a decir la verdad, te van a decir, y si ve que tu caso no tiene nada, te van a decir la verdad, mira, tú no puedes hacer absolutamente nada, no hay nada que hacer, compórtate bien. Entonces, nosotros lo recomendamos 100% a ellos. Ellos tienen oficina en Camden, en Atlantic City y en Bristol. Les voy a dar el teléfono principal de la oficina, usted llama allá y le van a contestar personas que hablan español. Todas las secretarias son bilingües. El teléfono es 856-583-2950. 856-583-2950.